seguimos con Carlos Garín, aspirante a la alcaldía de Miami-Dade County. Carlos, sabes que esta va a ser una bien histórica. La contienda de este año. De este año. Sí, sobre todo que entraron en elecciones 76 países alrededor del mundo. La izquierda tiembla. Tiembla. Dios está cobrando el terreno. Sí, señor. Y así vamos aquí también. Pero fíjese que en Miami también va a ser un hito Claro. importante, porque hace 60 años que no se elige un sheriff de Miami-Dade County. Sí. Ya van 17 aspirantes a ese cargo. De esos 17, creo que entre 4 o 5 son demócratas y el resto son republicanos. Según la lista que hemos chequeado y hemos entrevistado hasta ahora 3 aspirantes. He visto en ellos que por lo menos tienen una misión de buscar seguridad en el condado y no una misión, como digo yo, partidista. Como me dicen ellos, cuando tú llamas al 911 nadie te pregunta de qué partido tú eres. Sí. Ahora, ¿qué piensas tú de eso? Mira, ¿cómo te explico? En el año 68, por negocios, fue que quitaron a la policía del sheriff. Sí existía. Pero con tal de tener una alcaldía fuerte, entonces el sheriff lo era el alcalde también. Y eso ha traído como consecuencia mucha corrupción. Porque tú no puedes tener ¿cómo se diría en español? El enforzamiento de la ley de la mano del interés político. El enforcement. Porque entonces, ¿qué pasa? El político es omnipotente y plenipotenciario. Hace lo que le da la gana. Yo siempre he abogado por la independencia de la policía. Una policía no es que no sea política, porque la política es inherente al ser humano, todos somos políticos. Y ellos votan también, y votan demócratas, republicanos, independientes. Sí. Es una realidad, pero y van a arrastrar con ellos ahora no solamente esto que dicen la seguridad. Sí, es policía, tiene que hablar de la seguridad. Imagínate tú, como que sea candidato a la alcaldía y no hable de la corrupción. Es lo mismo, no es que repitan lo mismo, es que es lo que tienen que hacer. Lo que no dicen, y creo que muchos, yo le llamé la atención el otro día a uno, cortésmente, a uno de los candidatos que para mí es mi favorito, que no te voy a decir cuál es, y le dije, porque cometió el error de decir, y no somos políticos, le dije, el problema más grande que tú tienes es precisamente la política dentro de la policía. Tú vas a ser el jefe de toda la policía, con toda la corrupción de la policía. Es una realidad. Y lo sé de primera mano porque nosotros le ganamos una demanda por derechos civiles a la policía de Miami, cuando me arrestaron hace unos años atrás, injustamente violando mis derechos constitucionales. Y toda la demanda fue para que ellos hicieran el compromiso de que no podían arrestar a nadie que estuviera expresando su derecho implícito en la primera enmienda de la Constitución. Y ahí nosotros descubrimos, y por eso ganamos el juicio, la corrupción tan grande dentro de la institución. Y todo eso es política. Entonces no puedes divorciarte de la política. Indudablemente es un puesto no político de los políticos del condado, pero que está sometido al poder federal. ¿El poder federal qué cosa es? Político. O sea, a la fuerza, tú estás vinculado a la política, todo es política. Política personal, política partidista, política ideológica. Ahora mismo aquí estamos haciendo política. Tú puedes tener tus intereses y yo los míos. Yo trato de venderte los míos y tú tratas de comprármelo porque yo sé que tú no me lo vas a rechazar. Pero bueno, esa es la historia. ¿Ya? Y sí, hay buenos candidatos. Particularmente creo que hay 3 muy buenos candidatos. Muy buenos candidatos y que no pueden llevar, las cosas tienen que ser claras. Mira, los dictadores todos son populistas. Hay que cambiar eso. Tenemos que sacar el populismo de la política, porque caemos en lo mismo. Todos los grandes caudillos de la historia, desde Nerón, pasando por Mussolini, por Hitler, por el mismo Lenin, por Stalin, que era un anormal, pero también era un caudillo,
por Castro, por Chávez, todos han sido populistas. O sea, detrás de un populista político hay un dictador en ciernes, puedes estar seguro, porque trata de comprar a la gente complaciéndola. ¿Qué tú quieres escuchar? ¿Que fulano es malo? Fulano es malo. ¿Que te voy a cambiar esto? Como por ahí anda, igual. No se puede hablar de política en Miami cuando hace una carrera sin mezclar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y todo el mundo, no, y yo voy a dar la libertad de Cuba igual a la libertad de Nicaragua, la libertad de Venezuela. Eso es mentira. Al pueblo hay que enseñarlo. Tenemos que hacer un proceso de reingeniería social. Tienen que aprender. La libertad de los pueblos la conquistan los pueblos. Nosotros podemos apoyarlos y podemos hacer mil cosas para apoyarlos. Pero nosotros no somos ni dictadores, no somos invasores, ni nada por el estilo. De hecho, si vamos a la guerra es por necesidad, no porque somos guerreristas. Dios no nos enseña a ser guerreristas, pero tampoco nos enseña a quedarnos dados. Sí, exactamente. Cuando nos dan hay que responder. Hay muchos ejemplos de esos en la Biblia, sí, de sobra. De sobra están. Entonces, eso es lo que hay. Sí se enfrentan a una situación política. Sí. De hecho, si no tuvieran elecciones, lo hubieran nominado al dedo. Y si lo hubieran nominado al dedo, también sería político, porque sería la intención de un político que lo puso. O sea, no hay forma de desvincularse, menos en estos tiempos. Ahora todo es política, consciente o inconsciente, o subconsciente, pero es política. Sí. En eso estamos. Por eso digo que hay que preservar todos los valores norteamericanos. En primer lugar, la defensa de la Constitución de los Estados Unidos y que Estados Unidos recupere todo ese prestigio que ha tenido internacionalmente. Totalmente. Eso es importante, porque de la estabilidad de Estados Unidos depende la estabilidad del mundo. Así es, bueno, lo estamos viendo ahora. Sí, lamentablemente también nuestros paisanos, los hispanos, los latinos, muchas veces no queremos ver y agradecer primero la hospitalidad de este país. Segundo, muchas veces sus problemas personales les impide ver que hay que echarle esta lucha aquí en los Estados Unidos. ¿Sabes qué pasa con eso? El latinoamericano es antiimperialista por antonomasia. Sí, estamos de acuerdo. Porque se lo enseñan desde la base. Sí. ¿Sabes por qué? Eso viene en el libro El arte de la guerra, y también lo dijo Maquiavelo por algún lugar. Saca el problema de tu casa, busca un tercer culpable. Y ahí, cuando todo el mundo se enfoca allá, ahí te voy a hablar del condado con eso. Todo el mundo se enfoca allá, tú acabas con el mundo aquí. Por ejemplo, se ha puesto de moda el aeropuerto. Todo el mundo aquí. ¿Y qué vas a hacer con el aeropuerto? En varias entrevistas, muy cortésmente le he llamado la atención a los periodistas. Me dicen, número uno, ¿y usted qué piensa hacer por el aeropuerto? Y yo le digo, ¿y por qué? No, porque el aeropuerto, digo, el aeropuerto no es lo más importante aquí. ¿Cómo que no? Mira, tenemos problemas con los taxes, tenemos problemas con las calles, tenemos problemas con la renta, tenemos problemas con los viejos, tenemos problemas con los seguros, tenemos problemas con las escuelas, tenemos problemas con corrupción, tenemos problemas con nuestros niños. Y tú me dices que el aeropuerto es lo más importante. ¿Cuántas veces tú visitas el aeropuerto en el año? Yo no lo he visitado desde que llegué aquí. Por ejemplo, pero aquí, ¿tú cuántas veces lo visitas? 3 veces al año. 3 veces al año. ¿Qué es más importante? Esas 3 veces al año te afectan tanto que tú tienes que dejar de lado el condado y los problemas reales del condado que tenemos por el aeropuerto. El aeropuerto es sencillo. Ese no es un tema de campaña. Claro que no. El aeropuerto es un tema administrativo. ¿Sabes por qué? Sí. De corrupción, señora alcaldesa. Es así. ¿Qué es lo que pasa? Yo te lo voy a decir. El aeropuerto tiene un administrador sin poder. Porque la señora alcaldesa sabe que el aeropuerto produce 15.000 millones de dólares al año. Entonces tiene un administrador puesto ahí ganando 200.000 dólares al año simplemente para que sea administrador de personal. Ahora, ¿tú tienes algún negocio? Aparte de esto. No, un negocio físico. Tú tienes un negocio físico. Por ejemplo, ahí está Marily. Marily, ¿quién arregla las pilas del baño? ¿Quién paga? ¿Quién vela por las pilas del baño? El administrador. ¿Quién paga el limpiapiso? El administrador. ¿Quién ve que funcionan los ventiladores? El administrador. Pero si yo cojo y yo le quito a ella el dinero y le digo, tú vas a ser administrador, pero no tienes un medio, ella no puede arreglar ni la pila del baño, ni limpiar el local. Y eso es lo que pasa en el aeropuerto. Hay un administrador sin poder administrativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Borrar la corrupción, hablar con este señor, si va a ser administrador o no,
qué condiciones, qué capacidades tiene realmente y darle el poder como administrador. Usted tiene un presupuesto. ¿Cómo funciona? Usted tiene un presupuesto y ese presupuesto que regularmente es deducible, el 10% de lo que tú generas en capital al año, es para eso, para mejoras de tu negocio. Entonces el administrador tendría un departamento de limpieza, un departamento de mantenimiento, que mandarían, hay que cambiar la pila del baño, ahí está el dinero para cambiar la pila del baño. ¿Por qué tenemos el aeropuerto? ¿Qué se quejan la gente? Todos los que hablan por ahí, ¿qué se quejan? No, que el baño tupido, que el ascensor no funciona, que la escalera eléctrica no funciona, que las esteras no funcionan, que está sucio, que el lavamanos no cierra la pila. Díganme qué cosa de tercera guerra mundial hay en el aeropuerto para que tú lo pongas de primer objetivo. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo se ha desviado del aeropuerto y han dejado de lado la corrupción de la señora y del gobierno, la cantidad de puestos de más que hay en el condado, la cantidad de dinero que se pierde, porque no le alcanzan ni siquiera los 12.500 millones de dólares que ha pedido 2.500 millones de dólares más. O sea, 15.000 millones de dólares taxas de la gente. Creo que lo van a poner en el ballot, ¿no? Claro, eso va a los taxes de la propiedad. Pero esto es muy curioso, porque llevamos 2 años con superávit aquí en Miami-Dade. 2 años de superávit. ¿Y por qué razón? Si lo que dice la ley es que no es obligatorio subirte los taxes, pero dice la ley que te pueden subir hasta el 3% al año. Pero si tú subiste superávit desde que el año pasado y este año que pasó, se hubieran quitado los taxes. O sea, no haberle cobrado el 3%. Incluso Pedro García, el tasador de la propiedad, le dijo a la señora y le propuso a la comisión, vamos a poner solo un 1% de impuestos. Yo no hubiera puesto ninguno. Si tienes un superávit, yo no hubiera puesto ninguno, se quedan con los taxes del año pasado. Más bien hay que bajar los que están. ¿Y qué dijo la alcaldesa? No, el 2%. ¿Y qué pasó? ¿Sabes lo que pasó con ese 1% de más? Déjame decírselo a ella. Le aumentaron el salario a los oficiales electos del condado de Miami-Dade. Con tu dinero. Eso es lo que pasó. Sí, y hay que votar por un supervisor de elecciones también, ¿no? Sí, ahí está Ileana García, la estuvimos viendo, compartiendo con ella el otro día. El proyecto que trae, bueno, mira... Ileana García, la senadora. Sí, todos los proyectos de campaña son buenos, pero ¿cuál es la diferencia? Proyectos de campaña no, plataformas de campaña. Ya me estaban mirando mal. Son buenos, porque todos se basan en las necesidades que tiene la gente, en lo que la gente clama, lo que la gente grita, lo que la gente pide. Lo difícil es tener un proyecto de gobierno. Sí. Esa es la diferencia. Un proyecto de gobierno. Hoy en una entrevista con Sánchez Gras, me decía, así empezó la entrevista, me dijo, ¿y cuál es la diferencia? Porque todo el mundo dice lo mismo. Yo le dije, bueno, la diferencia está en que todos pueden decir lo mismo porque son los mismos problemas que tenemos. Yo no te puedo hablar ahora para una campaña con Condado Miami-Dade del problema que tiene la luna, que ayer estaba luna llena. Tengo que hablarte de los problemas con Condado Miami-Dade. La diferencia está en que todos pueden decir, pero ¿cómo se hace? Y la voluntad de hacerlo. Okay. Por eso nosotros presentamos un plan de gobierno. Muy bien. Hablando del plan, vamos a hacer un resumen de la entrevista. Yo le voy a dar los tips. Usted brevemente vamos a resumir. Listo. Ok. Adelante. No adoctrinamiento político, racial ni sexual. Dios primero. La respuesta está en la última palabra. Dios primero. Cuando usted pone a Dios primero, se acabó el adoctrinamiento racial, político y sexual en la escuela. ¿Por qué? En primer lugar, porque es la fe. A lo que le temen ellos es a la fe. Porque un pueblo con fe tú no lo puedes embaucar, tú no lo puedes engañar. Si nosotros retornamos a Dios a las escuelas y a las instituciones, ya esto sobra. Sobra el LGBTQ en la escuela, sobra teoría crítica de la raza en la escuela, sobra el adoctrinamiento comunista progresivo en la escuela, más bien, como le dicen, marxismo cultural. Todo eso sobra allí. Como dice la frase, todos sangramos en rojo. Plan dignidad para la tercera edad y vivienda asequible. Para mí es uno de mis proyectos favoritos, de nuestros proyectos favoritos. Yo soy venerador de la ancianidad. Yo creo en la historia, creo en los cuentos donde los ancianos son los venerados, los venerables, ¿no? Por su historia, por su cultura.
Y creo que una de las cosas que ha llevado a este modernismo transgeneracional con el marxismo cultural ha sido precisamente a esta pseudocultura de que los viejos sobran, son sacrificables. No, los viejos son honrables. Y los viejos aquí están viviendo, gran cantidad de ellos por debajo de los índices de pobreza. Las casas están destruidas. Dentro de ese proyecto entra la regeneración de todas estas viviendas a costo de los propios propietarios de esas viviendas. Porque no es justo que ellos estén cobrando un plan 8, ¿y el plan 8 de quién es? Los gobiernos son parásitos. Sí, nunca va a ser tuyo. No, el plan 8 lo pagamos nosotros. Es dinero nuestro, no es del gobierno. El gobierno no produce nada excepto corrupción. Entonces, si es nuestro, nosotros vamos a administrarlo. Sale de los taxes también, sí. Y conjunto con esto viene Affordable Housing. Tenemos las tierras, tenemos los arquitectos, tenemos los materiales, tenemos el dinero, tenemos absolutamente todo para producir en los primeros 4 años entre 40 y 70 mil viviendas asequibles, de verdad, no negociadas como ha pasado en Hialeah y el condado no hace nada, donde te hacen viviendas para bajos recursos y las están rentando a $2,700. Eso no es bajo recursos, eso es un asalto. Proyecto de transporte de Miami futuro. Sencillo, lo probamos en Ecuador, lo probamos en Colombia, lo probamos en Argentina, es una cuadriculación, esto es matemática. ¿Qué es lo que pasa? Los negocios más grandes que tiene el condado aquí son construcción de carretera, developers en edificios, todo esto es construcción, y el transporte. Vean que están ligaditos. Entonces, ¿qué pasa? Uno se cuestiona siempre, ¿esto es un país qué? ¿Esto es un país comunista? ¿Qué es esto? Es un país capitalista. Por lo tanto, aquí el que debe primar, que debe regir, mandar, es el capitalismo. ¿Y por qué razón tenemos centralismo democrático? Curiosa frase esta que entra dentro precisamente de la economía política del socialismo. Centralismo democrático, que no es otra cosa que la aglutinación de todo el poder, de todo, en uno solo. Sí. El gobierno manda, eso se llama comunismo. Sí. El gobierno manda y tú tienes que pedirle al gobierno. ¿Te conviertes en qué? En un limonero, eres un esclavo. El gobierno manda, el gobierno impone. No, vamos a descentralizar esto. Es una frase muy sospechosa. Sí, vamos a descentralizar esto y vamos a vincular la empresa privada a las líneas de transporte que tiene el condado. Sí. Eso lo vamos a respetar. Para hacer una empresa mixta entre capital privado que va a generar de 7 a 15 mil empleos en buses, líneas de buses que lo va a mantener ellos, no lo va a mantener tú, no lo va a mantener tú con tus impuestos. Y le va a permitir a la gente moverse desde lo último de Homestead a coger la línea del condado que lo mueve al otro lado. Y mientras estés dentro del sistema, vas a pagar un solo precio. Si te saliste, ya tienes que pagar otra vez. Pero puedes agarrarlo en Homestead, llegar a la línea del metro, llegar hasta donde vas y agarrar ahí mismo el otro que te conecta hasta donde tú vas y el otro hasta donde tú vas. Eso a la vez va a ayudar a ¿qué? A reducir el transporte. Porque cuando tú tienes un transporte garantizado, fiable, seguro, indudablemente tú vas a sacar la cuenta. ¿Qué me costó el transporte? $2.50, $3, ponte, no sé, $3. Sí. Ok, ¿cuánto te cuesta el carro? La gasolina, el tiempo, el parqueo, que eso es otra cosa que tenemos que arreglar. Los seguros. Todo. Sí. Ahora, imagínate, tú pagas taxes por estas carreteras. Bueno, ok, eso nos conduce a este punto. Déjame terminar con esto porque esto es importante y la gente le va a interesar. Nadie toca eso. No, güey. Crearon una cosa aquí que se llama Miami Parking Authority, dueña de todos los parqueos. Ahora resulta que hasta en su área comercial usted no puede parquear en la calle porque tiene que pagar, pero ya tú pagaste taxes por esa calle. Sí. Entonces, ¿por qué razón tiene que pagar parqueo? Pero vamos a dejarlo que en las zonas turísticas te cobren el parqueo. Bayside. Sí. Genial, te cobran el parqueo. Pero ahora resulta que tú vas a Bayside con tu esposa, con tus hijos, sí, y no puedes parquear porque hay un evento en el Miami Heat, ahí en la arena, y resulta que Miami Parking Authority le vende a Pablo los parqueos. Y entonces Pablo cobra $20, $50, $80 por el parqueo que tú pagas como ciudadano. Sí. Eso es un robo, eso es asalto, eso es corrupción. Menos mal que esa vaina no ha llegado a Kendall, ¿no? Porque entonces, no tenemos ciudad ya. Nosotros eso lo vamos a ver, yo estoy muy preocupado con eso, sí, porque como te dije al principio,
Yo soy del pueblo, yo vengo del pueblo, a él me debo. Por ahí la gente de la campaña dice, no, él es el alcalde del pueblo. Eso suena un poquito populista, pero sí, si lo analizas, yo soy eso. De ahí vengo y a eso me debo. Y las cosas que a mí me duelen, yo estoy seguro que son las que te duelen a ti. Y las vamos a combatir y las vamos, Dios mediante, las vamos a cambiar con el pueblo. Si el pueblo nos ayuda a llegar, nosotros llegamos. No me digan Dios quiere, si no nos hubiera puesto en este camino. Ahora, como siempre, Dios le da la opción al pueblo. ¿Qué tú quieres? ¿Te animas o te quedas? Eso es lo que hay. Venga, que era lo que decía que te llevaba, ¿qué? Este punto me gusta, mira. Programa de soporte a inmigración controlada. Ya. Eso es muy interesante. A diferencia de lo que espetan mucha gente de la izquierda, nosotros no somos anti-inmigración. Nunca lo hemos sido. De hecho, somos inmigrantes todos. Y en mi campaña tengo gente que son ciudadanos y gente que no son ciudadanos también, de varias nacionalidades. De hecho, Miami ha sido un ejemplo para el país sin haber sido nunca una ciudad santuario. Aquí no se perseguían a los inmigrantes ilegales. Cuando aquí había una batida de ICE era porque alguien los había denunciado. Pero aquí estaba la ordenanza que la policía ni la corte, nadie podía denunciar a los inmigrantes. Ahora, nosotros estamos de acuerdo con la inmigración, pero una inmigración controlada. Una inmigración de responsabilidad, donde no solamente tú vengas con la boca abierta a piar como sopilote hambriento en el desayuno y a pedir derechos que no tienes porque no los has trabajado. Aquí tú tienes que responsabilizarte. Aquí hay que dar. Esa es una frase que a mí me gusta de Kennedy, por ejemplo, te digo muy pocas. No me digas qué puede hacer el país por ti, sino qué tú puedes hacer por el país. Y yo creo mucho en el merecimiento, tanto en la educación de los niños como en la sociedad. Si tú no eres capaz de dar, ¿cómo tú me vas a reclamar? Tú no tienes derechos. Nadie nace con derecho. El único derecho que tú tienes es el que te da Dios, la vida. Te sopla, te da aire, te da vida y un cerebro nuevo de paquetes. Una computadora 0 millas para que empieces a alimentarla y depende de tu familia. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros queremos proteger a los inmigrantes de nuestro condado. Protegerlos, pero en este sentido que te dije. Entonces, vamos a tener reuniones porque el que te diga que lo va a arreglar es una mentira. Eso no depende de la investidura del poder del alcalde. Yo tengo que sentarme a negociar con el gobernador. A mí me interesa mi condado. Me interesan todos los demás, pero yo voy por mi condado. No puedo ir por Orange County porque no tiene que ver con nosotros. Sentarme a negociar con él. Yo quiero que mis inmigrantes se sientan, los que están aquí, que llevan años trabajando en este país, sacándose la mano, no solo los tomates, como siempre dicen que los mexicanos los tomates, no. Aquí hay inmigrantes trabajando en todos lados. Pero yo quiero que ellos no tengan miedo y que tengan una identidad que los proteja, pero que a la vez les dé el derecho, mira como te digo, de pagar impuestos, de obedecer la ley, de respetar la Constitución, de ser ciudadanos. Y a la vez me permite a mí tener control sobre ellos como sobre todos los ciudadanos. O sea, saber dónde estás, este desmadre, como dicen los mexicanos que tenemos aquí, ahora que hay 20 millones de gente metida aquí en el país que nadie sabe ni dónde están. Y que aparecen cuando mataron a alguien o robaron a alguien. Eso es inadmisible y ya lo estamos viendo en el condado. Entonces, los ciudadanos, y que lo sepan todos, los ciudadanos de bien, las familias de bien, los verdaderos exiliados políticos que vienen huyendo de sus países, que está probado más allá de la duda, toda esa gente van a tener la protección segura de su alcalde y por supuesto de la ciudadanía, porque nosotros vamos a devolverle el orgullo y el honor a Miami. Y vamos a hacer, como yo le digo, el otro día le dije, la República Independiente de Miami-Dade. Porque la vamos a fortalecer. Un placer, Carlos. El placer mío. Sí. Tienen bastantes elementos para su elección, pues. Que tengan muy buenas noches y que continúen con nuestro programa South Press Interviews. God bless America. Amén.